Hola, ¿qué tal? Soy Karim Olvera y en esta ocasión veremos la técnica mixta. Pintaremos con varios materiales en seco o húmedo, usando grafito, pastel, varios materiales que en un futuro nos servirían para nuestra obra. Comenzaremos con los lápices de color. Para trabajar los colores piel con lápices de color usaremos azul, azul ultramar, rojo, naranja, vermellón, durazno y amarillo limón. Con estos tres colores primarios y secundarios vamos a lograr las tonalidades distintas que se caracteriza la piel humana. Primero comenzaremos con los colores más claros usando la técnica lineal o de rayado, superponiendo las capas. Esto es para evitar cubrir las luces, ya que el color blanco nos lo va a dar el mismo tono del papel. Usando los colores amarillos daremos tonos de la luz. Los tonos sanguíneos son aquellos que van a mostrar el color de la sangre que se encuentra debajo de nuestra piel o de la musculatura. Juntándolo con el amarillo nos dará un color naranja, y usaremos el rojo en las zonas donde, por ejemplo, en los párpados o además de darle una tonalidad de las sombras, hay tonos azules en el color piel. Y recordando que siempre en la parte de arriba, la luz cenital proyectará una sombra hacia abajo. Así que vamos a concentrarnos en la sombra donde se proyecte, como por ejemplo debajo de los párpados, debajo de la nariz, en el labio superior. Y los rojos y amarillos los iremos intercalando uno a uno para poder formar una tonalidad de piel más cálida. Recordemos que hay un sinfín de tonos de piel, así que no es un tono rosa, sino que es un tono que va variado entre un gran matiz de colores. Entre más colores tengamos, habrá más riqueza de tonalidades en nuestra pintura. Siempre evitamos usar el color oscuro o color negro porque ensucia mucho el papel, pero en esta ocasión se ocupará para poder fortalecer más las sombras. Se utiliza mucho en las cejas, en las pestañas, en la sombra que proyectan los orificios de la nariz, remarcar los labios para separarlos unos de otros, y finalmente para proyectar la sombra que se hace debajo del mentón y en toda la circunferencia del rostro, para poder hacer un límite entre el rostro y el cabello o lo que le rodea. Sin hacer presión, siempre hay que evitar ejercer mucha presión para que podamos utilizar a futuro más tonos y se puedan ir agregando o ir mezclando. Y volvemos otra vez a usar los colores azules, amarillos y naranjas para poder difuminar con los mismos colores los colores piel. En este pequeño cuadro utilizaremos la acuarela para continuar con nuestra técnica mixta. Recordemos preparar el papel, así que vamos a fijar cinta masking o cinta engomada a una superficie rígida. Utilizaremos pinceles redondos y pinceles planos. El pincel redondo puede ser del número 3 o 4. Yo utilizaré un número 3. Y para comenzar el color piel, que es lo que voy a pintar, primero mezclaré el color naranja, un color vermellón, con un color amarillo. Y en la acuarela, como regla principal, siempre hay que trabajar con los colores claros y al final los colores oscuros. Igualmente para evitar saturar los tonos blancos del papel. Primero haré un color naranja amarillento y este lo aplicaré en seco. Esa es técnica seca o papel seco, solamente utilizando la humedad del pincel. Y comenzaremos a esparcir un poco la pintura que ya apliqué utilizando solamente agua. Ahora utilizaré amarillo, naranja y verde para hacer un color más oscuro, un café amarillento, naranja y verde viridiano. Con este tono se hará un ocre aún más oscuro para poder limitar las zonas de penumbra. Entre más contraste tenga nuestra pintura se verá un poco más real, así que evitemos cubrir luces y apliquemos bien las zonas de las sombras. La segunda técnica con la misma acuarela es húmedo sobre húmedo o acuarela húmeda, y es humedeciendo el papel primero con un pincel plano o un pincel que pueda retener más agua, y utilizaremos la misma mezcla que es a naranja amarillento y lo colocaremos. En lo particular esta técnica me gusta más porque cubre mejor el papel, ya que el papel se encuentra húmedo y es más fácil cubrir toda la zona.
Los colores que nos va a otorgar este tipo de técnica es que los colores van a ser más claros y más tenues. La acuarela tiene muchísimas técnicas y muchísimos métodos de utilización y incluso variabilidad de soportes. Ahora continuaremos con la técnica de asurado o achurado, que es una técnica donde se hace un entramado de líneas paralelas y entre las cuales dejaremos un tono blanco. Se refiere a la técnica francesa achour, que es esta acción de dibujar las líneas dejando espacios blancos. Entre más cerca estén los tramados y más cerrados, será más oscuro nuestro dibujo, y entre más alejado tendremos tonos más claros. Dará una ilusión de matices de diferentes valores, y pueden ser achurados o lineales, cruzados en X, y pueden darnos diferentes capacidades de oscuridad y de luz. Esta técnica también es utilizada en tinta chin usando plumillas. En el cómic también se utiliza mucho. Se puede usar también con lapicero, con lápiz, con tintas. En realidad esta técnica es muy sencilla y muy fácil de usar. La siguiente técnica es una técnica llamada puntillismo, la cual consiste en agregar diferentes puntos intercalados entre diferentes tonos y haremos una ilusión óptica, donde al momento de alejarse se crearán colores diferentes. Esta técnica a finales del siglo XIX, que pronto ganó entusiastas como Paul Signac. Este tipo de puntillismo fue ocupado mucho por los impresionistas, que hacían cuadros enormes apoyándose únicamente con puntos intercalados. Esta técnica es sencilla, pueden usarse lápices o pintura también, y hacer pequeños golpes sobre el papel o el soporte que es designado. Entre más separe los colores, más luz va a haber, y entre más juntos estén los puntos, más oscuridad. Incluso se pueden combinar. Si se juntan los verdes y rojos, se hará un color un poco oscuro o marrón, y si se juntan amarillos y rojos, se tornará un color naranja. Primero ocupa los colores claros y después los oscuros. El siguiente material son los gises pastel con la técnica seca. Toda la técnica seca es aquella donde el pigmento nos da su color o la característica al momento en que frotamos sobre el soporte. El gis pastel es como el carbón, pero tiene la particularidad de tener un color y estará compactado. Se usó mucho en el siglo XVI y XVII y finales del XIX. Se utilizó más para bocetos, y algunos de los pintores más reconocidos son Edgar Degas, Holbein el Joven, Joseph Biben, la pintora Rosalba Carriera, Lorenzo Tiepolo, entre algunos de los más reconocidos y más fieles a esta técnica. Al utilizar el pastel se puede hacer el esfumato con el dedo o con un esfumino, y podremos tener esas combinaciones de color. Se pueden hacer diferentes gradaciones raspando el gis y después frotándolo con el dedo o con el esfumato, y se generan esos tonos. El uso del pastel se puede caer, así que yo recomiendo usar un fijador, ya sea para artista o un fijador para cabello, y de la misma manera tendrá un efecto de sellado. Luego usaremos el dibujo a lápiz, que es de los más usuales. En esta ocasión usaremos diferentes grados de dureza de los lápices. Por lo regular están seleccionados en 3 categorías, que es la dureza del grafito, el H, que es hard o mayor dureza, que es un trazo suave y tono claro. El HB es la dureza media, y el B, black, o que la dureza de mina blanda, para acercarnos a los tonos más oscuros. No llega al color negro, sino que llega a un gris muy oscuro, pero jamás a un color negro. Comenzaré con un 3H y iré bajando hacia el 2H, al H y al HB para comenzar a tornar los colores más oscuros. 3B, 4B y 5B para llegar a las sombras.
La siguiente técnica es la tinta china o tinta india, que será con la técnica de aguadas. Y es aquella técnica donde vamos a diluir nuestra tinta china en diferentes cantidades de agua. Entre más agua tenga la tinta china, más clara será nuestro tono, y entre menos agua estará más con su tinta y será más oscuro. Estos tonos llegan al color negro, así que comenzaremos con los tonos más diluidos o los más grises para tenerlos claroscuros. Trabajaremos por tonos, primero los tonos más claros y después los más oscuros hasta el final, remarcando el rostro, teniendo cuidado para que no queden tan juntos, ya que si quedan muy juntos los tonos claros del lápiz con el de la tinta china, se va a ver una distorsión del color. La tinta china tiene muchas posibilidades. Está un poco limitado ya que solamente es un claro oscuro, brindándonos luces y sombras, pero en el arte es muy recurrido no solo a los bocetos, sino a hacer estudios grandes donde recurra al estudio de las luces. La tinta china se puede usar con plumilla usando el tramado o con pincel en este caso, como de manera tradicional. Se puede cubrir muy bien y muy rápido con la tinta china, así que este material es uno de mis preferidos en cuanto a los claroscuros. El siguiente son los crayones de cera, que aunque subestimados, en esta ocasión los meteremos para ampliar más nuestra técnica mixta. Al ser cerosos es difícil de que se combinen, entonces comenzaremos con un color rojo y un azul para darnos un tono frío que se combine con todo el matiz de nuestro cuadro. Al final agregaremos un color, son los más difíciles de cubrir, así que por eso comenzamos con los claros, para hacer el tono del barrote. El crayón por lo regular se usa más para hacer bocetos. Continuaremos con el dibujo con carboncillo, utilizando una vara de carboncillo de sauce o nogal, que es este carboncillo orgánico, el cual que es una varilla muy suave, el cual la podemos partir y utilizar ya sea acostada o de manera vertical, y la podemos difuminar y usar su polvillo para hacer gradaciones del sombreado. El esfumoso se puede utilizar muy bien en esta técnica, ya que es muy suave el material y se presta mucho para hacer esfumados. A comparación de nuestro carboncillo comprimido, es un carboncillo el cual está compactado y de manera que este bloque es más difícil de difuminar. Igual nos otorga los tonos anteriores, aunque un poco más cerosos, ya que al estar compactado no nos ofrece tanta suavidad. Sí llega a alcanzar tonos a los 4B, 3B y más suaves, así que utilizaré primero el 3B y al final el 4B para dar los tonos de sombra más profundos. Es una muy buena herramienta si se quiere hacer dibujos más fijos. Y finalmente tenemos la pintura al óleo. En este caso yo utilizaré colores que son el rojo carmín, azul prusia y sombra tostada. Y esos tres colores al combinarlos me darán un oscuro un poco más frío y que podré maniobrar un poco más para alcanzar esas tonalidades frías. Usaré blanco de zinc, ya que el blanco de zinc es semitransparente para poder trabajar las primeras capas. Usaré una barniceta para diluir y mezclar el óleo. Es una mezcla de aglutinante, un barniz y un secante. En el aglutinante tengo aceite de linaza 25%, barniz de mar 25% y un solvente. Yo utilizo aguarrás bidestilado al 50%. Puedes utilizar simplemente aguarrás para pintor, aguarrás para artista. En el óleo se pueden trabajar capas oscuras primero y superponiéndolas con tonos blancos, ya que el óleo se puede trabajar por capas gruesas utilizando empastes hasta el final. Igualmente, como en todas las técnicas antes vistas, es un mundo de técnicas, un mundo de materiales, y el óleo en particular tiene muchísimas técnicas, muchas variabilidades, ya que tan solo en las transparencias se pueden ocupar veladuras, diferentes capas como las grisallas, como las sombras o empastes, así que un gran número de técnicas y métodos para estos materiales. Y si en particular te gustó mucho alguna de estas técnicas, déjalo en los comentarios para ahondar mucho más en ellos, tanto en teoría, ya sea desde su historia o sus cualidades, el uso, métodos y demás. Así que esto fue todo por hoy y nos vemos luego.